Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo que hace pocos meses ninguno de nosotros se hubiera imaginado. Nuestras actividades cotidianas se han visto cortadas, suprimidas. Nuestro movimiento normal para nuestras ocupaciones ha sido restringido a espacios pequeños. El trato con la gente que apreciamos y queremos ahora parece gobernado por una distancia que es distancia de caridad también, por cuidar a nuestros hermanos, especialmente a los mayores. Aunque ha sido motivo de mucha controversia, ha sido necesario cerrar las iglesias. Y precisamente por esa razón, muchos de nosotros estamos acudiendo a estos medios de comunicación para fortalecer nuestra fe y para alimentarnos. Hace poco, en una reunión virtual que tuvimos en Familia Espiritual, decía uno de los participantes: cuánta falta me ha hecho comulgar. Esto lo estamos viviendo junto con millones y millones de personas. Es un hecho sin precedentes en el pasado reciente. Se calcula que una mitad de la población actual, es decir, más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, estamos viviendo esta clase de restricciones. En cierto sentido, esta pandemia nos ha unido de un modo extraño. Así, por ejemplo, nuestros templos de la Iglesia Católica, en su gran mayoría, deben permanecer cerrados. Pero también las sinagogas, también las mezquitas, están cerradas. Y cuando nos hablan de las cifras de los fallecidos, indudablemente lo primero que viene a nuestro corazón es un sentimiento de dolor por esa persona y las condiciones en que tuvo que morir. Y de nuevo, puede ser un ateo, puede ser un musulmán, puede ser un católico, puede ser un protestante, puede ser un budista. Muchos de ellos en absoluta soledad. Lo que es más dramático todavía, en los países donde está golpeando con mayor fuerza esta pandemia, estamos encontrando lo que equivale a una especie de eutanasia. Simplemente en algunos lugares no se recibe para dar atención de cuidados intensivos y para dar el auxilio, por ejemplo, de un respirador o ventilador, llaman en otras partes, estos aparatos que facilitan la entrada de aire con cierta presión a los pulmones. Esos aparatos no se dan a los que son mayores de cierta edad, condenándolos efectivamente a una especie de eutanasia. Reconocemos, por otra parte, que las decisiones médicas, las decisiones de gobierno, las decisiones éticas son sumamente complejas. Por supuesto, no podemos poner unas vidas por encima de otras vidas, pero yo quiero que entendamos con un toque de misericordia lo que se está viviendo en los hospitales. Tienes 25 personas que necesitan el auxilio de un respirador. Tienes 10 respiradores. ¿Qué haces? Este no es un ejemplo tomado de un libro. Esta es la realidad que se está viviendo en cientos de lugares en este momento. Desde aquí nos unimos también al dolor de los que ni siquiera pudieron despedirse. Me comentaban el caso dramático de una familia cercana a un hermano mío de sangre. Resulta que un pariente de ellos está muriendo en el hospital.
no está muriendo del COVID-19, pero está muriendo. Y ellos quieren entrar al hospital, pero el grado de peligro es tan alto que no están permitiendo esa clase de visitas. Entonces, acerquémonos con el corazón a lo que están viviendo estas personas. Pensemos lo que significa para ellos eso. Piensa, Dios nos bendiga y nos cuide a todos, pero hay gente que lo está sufriendo, ¿ah? Piensa lo que significa tener que despedir así a tu mamá en la puerta de un hospital. Algunos están tan débiles de estos pacientes que ni siquiera podrían asomarse a una ventana si quisiéramos ese minúsculo consuelo de decir adiós por una ventana. No se puede. Es mucho dolor. Y luego el temor que crece por las consecuencias que esto va a tener a corto plazo, mediano y largo plazo, en todo sentido. Una vez más repito, en la economía de los países y también, por supuesto, en el desempleo. En este momento las cifras de desempleo se están disparando. Muchas empresas están enviando a su gente a vacaciones no remuneradas o remuneradas, y algunas, si ven el resquicio legal, y en parte hay que entenderlas, están despidiendo gente. No quisiéramos que eso sucediera a nadie, pero también hay que entender el drama del empresario. Hay que entender todos los dramas, porque una enseñanza que yo sí quisiera dejar, mis hermanos, es que no podemos jugar el juego de las acusaciones. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades. El juego de las acusaciones, que esto es en China. ¿Cómo han circulado esos mensajes, por Dios, que dicen, bueno, ¿y por qué no se presentó una crisis de salud en Beijing, que antes pronunciábamos Pekín? ¿Por qué no se presentó una crisis de salud en Shanghái? Yo no soy experto, yo no puedo dar respuestas a eso. Pero a partir de ahí hacer una serie de especulaciones para terminar acusando a China o a los chinos. No, nos negamos, como creyentes nos negamos a jugar ese juego. Nos negamos a jugar el juego político de los que a toda costa quieren buscar en dónde está el error del alcalde o de la alcaldesa, del gobernador o la gobernadora o del presidente, quien esté al frente del gobierno. A ver en qué se equivoca para caer. Detrás de todo ello, ¿qué hay, mis hermanos, si somos sinceros? Muchas veces lo que hay es oportunismo, codicia de poder. No juguemos ese juego. Y eso depende de nosotros, hermanos, porque todos esos memes, como se les llama hoy, que son también virus para la mente y virus que dañan, pudren el corazón. ¿Cómo se difunden? Yo te voy a decir cómo se difunden. Se difunden a través de estos aparatos, a través de estos celulares. Cuando tú empiezas a regar esa información, no más. No juguemos ese juego, por favor. Y aun suponiendo que hubiera una responsabilidad humana, ¿tú crees que regando odio hacia China o hacia Estados Unidos o hacia tal laboratorio o hacia la empresa farmacéutica, tú crees que sembrando ese odio estás ayudando a aliviar el dolor de los que están agonizando ahora mismo? ¿Tú crees que esa es la manera cristiana de obrar ahora? Otras personas, movidas por la perplejidad, entonces empiezan a hablar del castigo de Dios. Y muchos incluso ponen ahí la causa directa: castigo de Dios por el aborto, por la destrucción de la familia, por la eutanasia. Quienes me conocen saben que no digo todos los días, pero no pasa una semana sin que yo envíe algún mensaje por algún canal criticando las políticas contrarias al derecho de la vida, contrarias a la dignidad del ser humano, contrarias a la dignidad de la familia. Yo soy un abanderado pro vida, así me considero. Mira mis redes sociales, perdón que lo ponga así, y te darás cuenta. Pero no estoy de acuerdo con ese lenguaje, mis hermanos.
Vamos a suponer que sí tenemos que hablar de castigo. Ya volveré sobre ese tema. Vamos a suponer que sí hubiera que hablar de castigo. ¿Qué pecados se supone que está castigando Dios? Tal vez esos son horripilantes, son vergonzosos. Vergüenza de la especie humana es que se cometan los millones de abortos que se han cometido y se siguen cometiendo. Mayor vergüenza que las máquinas, las empresas, porque son empresas insensibles y homicidas del aborto, como Planned Parenthood en Estados Unidos y sus filiales en muchas otras partes del mundo. Es el caso de Profamilia aquí en Colombia. Es un crimen y es una vergüenza de la humanidad que estas máquinas de muerte, por eso las llamo máquinas, porque son máquinas de asesinar, que estas máquinas en este tiempo de cuarentena a toda costa lo que quieren garantizar es queremos seguir matando, que quien quiera abortar que venga, o si no le mandamos la pastilla abortiva allá a la casa. Eso es inicuo, eso es homicida, no hay otro nombre. Eso es exterminio masivo y es una vergüenza de la humanidad. Pero aunque todos esos pecados caen sobre nosotros como humanidad, no podemos negar que hay muchos otros pecados. Entonces es muy peligroso ponerse uno a jugar de vocero de Dios. Por favor, cuidado con eso, especialmente amados predicadores y hermanos sacerdotes si alguno está viendo esto. Es muy peligroso jugar a ser vocero de Dios. Porque ¿acaso Dios te dijo cuáles eran exactamente los pecados por los que estaba castigando de esta manera a la humanidad? Suponiendo lo del castigo. ¿No será que hay otros pecados también? ¿No será que hay pecados de injusticia, de violencia, de agresión? ¿No será que hay pecados de tantas hambrunas que se podrían evitar, de tantas epidemias que se podrían evitar, de tanto dolor y persecución que se podría evitar? Por no hablar de los pecados adentro de la iglesia. ¿O esos no le duelen a Dios? ¿Cuántos pecados terribles? Quizás menores en número, pero no menores en las ofensas al corazón de Cristo. Entonces, si vas a decir que esto es por los pecados, tendrías que hacer una lista muy grande y que no se te olvide nunca incluir los pecados que personas de iglesia han cometido o hemos cometido de una manera o de otra. Muy especialmente, hay que pedir perdón, como dice la Biblia, en ayuno, en penitencia. Hay que pedir perdón por lo que se ha hecho en contra de las personas más inocentes. Me refiero a los menores de edad. Eso habría que mencionarlo. Entonces, cuidado con ese juego. Ese es otro juego. Utilizo la palabra juego en metáfora, nadie me interprete mal. No juguemos tampoco ese juego de ponernos de voceros de Dios. Ahora bien, si se trata o no se trata de castigo, yo he terminado por tener una posición muy práctica en esto. Una posición muy práctica. Y es esta. Según la Sagrada Escritura, los castigos son fundamentalmente para que nos corrijamos. Yo no tengo que dar una última palabra sobre si esto es o no es castigo. Mi opinión personal es que no. Y mi opinión personal es que las predicciones o supuestas predicciones que se han hecho sobre este tipo de epidemias tampoco valen. Y lo voy a explicar aquí en un minuto para que sigamos con nuestra reflexión y volvamos a los textos de la Escritura. Algunos dicen, esto estaba predicho, tal padre lo dijo en tal momento, tal persona lo dijo, que vendría una epidemia. Como he comentado en otra oportunidad, predecir desastres es relativamente sencillo, porque los desastres suceden en la historia de la humanidad. En el siglo II tuviste la plaga antonina. En el siglo XIV tuviste la peste negra. En el siglo XIX tuviste la epidemia del cólera. Que ninguno de nosotros está acostumbrado a un mundo donde haya epidemias, esa es otra cosa. Que no estamos acostumbrados es otra cosa. Entonces,
no hay que, desde mi punto de vista, si lo quieres llamar así, científico, estadístico, alguna formación tengo en ciencia, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, es relativamente sencillo hacer esas predicciones. Si yo digo, vendrá un gran terremoto sobre Alemania, cuídate Alemania que vendrá un terremoto. Mira, pasa el tiempo, y estadísticamente, aunque no es un país que tenga demasiados temblores o terremotos, puede venir un gran terremoto en Alemania, en 50 años, en 100 años, en 200 años. Entonces, en ese tipo de predicciones, yo desde un punto de vista estadístico, no creo. Sobre el tema del castigo, no creo, yo personalmente. Pero ya voy a hacer una anotación importante sobre eso. Yo no creo. Y no creo porque creo que esto está trayendo una cantidad de bendiciones. Que si a mí me preguntaran qué había en la mente de Dios cuando Él, entre comillas, mandó esto, vamos a ponerlo en ese lenguaje, probablemente lo que tenía Dios era una canasta inmensa de bendiciones, que no las estamos viendo todas ahora. Cuando empezaron a salir las noticias de cómo los centros de aborto a toda costa quieren seguir matando, ¿sabes qué fue lo primero que yo pensé? Después de la indignación que me dio, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Lo primero que pensé fue, pues, si la gente está en cuarentena, va a haber menos fornicación y va a haber menos adulterio y va a haber menos infidelidad matrimonial y va a haber menos distribución de droga. Todo eso es real. Sé que estoy hablando como si fuera de una manera cínica, pero es que esto es real, es que esto está pasando. Así como circulan memes de desesperación y memes que juegan el juego de estar acusando, así también circulan otros que son muy bellos, como el que dice, si el diablo estaba tramando algo contra la humanidad, falló, porque estamos viviendo el retiro espiritual más grande de toda la historia. Yo mismo lo he comentado en otras oportunidades. Los bienes espirituales de esta pandemia son increíbles. Se los dice un sacerdote que lo está viendo todos los días. Yo estoy viendo los comentarios, estoy viendo lo que la gente escribe a otros y a mí. Estoy viendo las bendiciones. Que me duelen las muertes, ya lo dije. Que me duelen las familias que padecen de un modo duro todo esto que está sucediendo, ya lo dije. Pero yo tampoco voy a cerrar los ojos frente a las bendiciones que Dios está trayendo. Nuestra escala de valores se está ajustando. Esa es una bendición. Y cuando yo pienso en esas bendiciones y vuelvo mis ojos al libro del Apocalipsis, cuando se describen las plagas en el libro del Apocalipsis, no aparecen estas bendiciones. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de interpretación apocalíptica, me refiero al libro del Apocalipsis. Porque en el libro del Apocalipsis no se mencionan estas bendiciones que estamos experimentando. Además hay un peligro muy grande, y es que todas esas plagas y situaciones del libro del Apocalipsis van conduciendo derechamente hacia el final. Y yo te digo una cosa, con el favor de Dios, como dicen en México y me gusta, Dios primero, esta crisis se superará, claro que sí. Morirá gente, duele mucho decirlo, sí. La gente que va a morir con todos los estudios estadísticos, nos va a doler cada muerte, pero van a ser muchos menos de los que han fallecido en otras plagas en que la población de este planeta era mucho menor. O sea, esto va a pasar. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando esto pase, cuando haya terminado esto, yo hago una pregunta. Una vez que esto pase, todo ese lenguaje apocalíptico y la credibilidad de quienes así predicaron, ¿dónde queda? Sabiendo que el lenguaje apocalíptico todas estas plagas conducen hacia el final. Pero quiero decir algo, sea o no sea castigo, porque yo no tengo la última palabra, yo tampoco soy el vocero de Dios.
Hablo como hermano en la fe de ustedes y hablo compartiendo lo que el Señor siento yo que muestra a partir de estos hechos. Pero si estoy equivocado, me retracto, ni más faltaba. Pero les quiero decir esto, amados hermanos. Curémonos en salud, como se dice en muchos lugares. Curémonos en salud. Si esto es o no es castigo, no nos pongamos a resolverlo. ¿Que conversión necesitamos? Sí necesitamos. Como quien dice, si era castigo, que es posible que sea castigo, si era castigo, entonces el castigo era para que nos corrigiéramos, nos corregimos. Si no era castigo, nos convertimos, bendito sea Dios, nos convertimos. Curémonos en salud. No esperemos a que sucedan cosas terribles, o más terribles, o menos terribles. No nos detengamos en eso. La conversión tiene que venir y tiene que venir ya, para cada uno de nosotros. Sea lo que sea de esta epidemia, suceda lo que suceda con esta pandemia, la conversión tiene que venir. Pero lo que yo sí pido es, desesperación, no. Pánico, no. Juego de acusaciones, no. Apoyo, oración, conversión, sí. Amor al prójimo, ver cómo podemos ayudar, apoyar al que sufre en su salud, en su estado de ánimo, en su mente, en su psicología, en sus finanzas. ¿Cómo podemos ayudar? Sí, sí y sí. Apoyar, construir. En vez de encerrarnos a ver quién es el culpable, en vez de encerrarnos a ver si ya va a estallar este planeta o no, en vez de encerrarnos, este es el tiempo para conservar los cuerpos, porque así nos toca, restringidos en su movimiento, pero nuestras palabras, nuestros mensajes, llenos de amor, llenos de apoyo, llenos de vida. Esas son las lecturas que nos ha propuesto en uno de los formularios que nos enviaron del Vaticano. Mira estas palabras y dime si son palabras que nos invitan a la desesperación, al pánico o al juego de las acusaciones. Mira estas palabras, te repito, capítulo 8 de la carta a los Romanos, lo que nos han enviado. Mira, dice aquí, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que justifica? ¿Acaso Cristo Jesús que murió, resucitó, y oye lo que dice, está a la derecha de Dios, intercede por nosotros? Ese es Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en esta pandemia? ¿Está esperando a ver si nos da el garrotazo final? No, está intercediendo por nosotros. Él es el primero que está intercediendo. Él es el primero que está suplicando. Y nada escapa de su mano, nada. Entonces, nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos este Cristo intercediendo por nosotros. Debo hacer una pequeña anotación sobre los que piensan en el otro extremo. Hay gente que dice, para criticar a los que hablan de castigo, porque ese es el problema, que cuando uno empieza a exagerar, de este lado le sale un exagerado del otro lado. Entonces, hace poco veía unas palabras de un sacerdote claramente con una formación pues muy progresista, en fin. Y entonces, como hay algunos sacerdotes hablando de castigo, entonces este dice, nos vas a hablar del Dios del Antiguo Testamento. Esa es la manera de criticar la idea del castigo. Es decir, este padrecito, el segundo, el que critica el del castigo, nos está devolviendo a una herejía que se llama marcionismo. Por allá, a finales del siglo II, comienzos del tercero, hubo un hombre llamado Marción. Y Marción se recuerda en la historia de la iglesia como un hereje. Un hereje que, ¿qué decía él? Uno es el Dios del Antiguo Testamento, otro es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento vivía bravo y castigando. El Dios del Nuevo Testamento es misericordia, salvación y gracia, es ternura, es abrazo, es acogida. Ese es el marcionismo actual. Y hay sacerdotes que le están haciendo el juego al marcionismo del siglo XXI. Es decir, oponiendo el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento.
Por favor, no caer en esa herejía. El Antiguo Testamento tiene palabras de ternura, de las cuales solo voy a recordar esta. ¿Es que acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo hiciera, yo jamás te olvidaría. Esas son las palabras de un Dios de amor. Y no me resisto recordar otra del Salmo 103. Él aleja de nosotros nuestros delitos. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos barro. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. ¿Cómo se va a cometer en público la blasfemia de decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que solo sabe de castigo? ¿Cómo se va a criticar al Dios del Antiguo Testamento como si fuera distinto de este? El que se nos ha revelado en Cristo. Precisamente la lectura del oficio de lecturas de hoy, si no es la de hoy es la de ayer, pero creo que es la de hoy, de Fulgencio de Ruspe, habla exactamente de eso, de cómo Dios ha hecho un solo camino que ciertamente empieza en la rugosidad y rudeza del Antiguo Testamento y nos lleva hacia la plenitud en Cristo, pero es el mismo Dios. Entonces fíjate cómo un extremo produce el otro extremo y lo engendra. De tanto hablar de un Dios que castiga porque ya no aguanta más, entonces ahora se van los otros a decir, no, Dios vive rodeado de algodones rosados y Dios nunca castiga y Dios no tiene ningún problema con nuestros pecados y Dios es solo misericordia, misericordia, misericordia y abrazo. Mis hermanos, no, así no es. Es serio el pecado, es grave el pecado y el pecado trae la muerte. Y por eso digo, sea o no sea castigo, eso no lo tengo que resolver yo. Lo que tengo que decir es que este es tiempo para oración, tiempo para conversión, tiempo para entrar en nosotros mismos, tiempo para ajustar nuestra escala de valores, que es lo más importante. Este es el tiempo para hacer eso. Y es tiempo para amar, es tiempo para apoyar, es tiempo para darle esa llamada a la persona que está sola y preocupada. Es tiempo para fortalecer. ¿Y si esto es castigo? ¿Y si esto es consecuencia de los pecados? ¿Y si tenemos que morir? Moriremos sirviendo, moriremos amando, moriremos invocando la piedad de Dios y moriremos haciendo el esfuerzo cotidiano por convertirnos. ¿Qué unidad tan bella tienen la lectura que se proclamó y el Evangelio? Porque en la lectura de la carta a los Romanos se habla de cómo Cristo sí está con nosotros, intercediendo frente al Padre. Y en el Evangelio está ese texto que ya no comentaré en esta ocasión, ese texto de Cristo en la barca. Cristo en la barca. Qué hermosa meditación nos dio el Papa Francisco hace una semana, el 27 de marzo de 2020. Cristo en la barca. Les invito a que volvamos sobre esa preciosa meditación del Papa. Sigamos entonces esta celebración eucarística pidiendo al Señor lo que ya hemos dicho, que tomemos con sabiduría y serenidad este momento que está viviendo la humanidad. Que no seamos los católicos los primeros histéricos, por favor. Por favor. Que vivamos con sabiduría, con humildad, con serenidad, con oración, con conversión y con espíritu de servicio. Que seamos verdaderos sembradores de esperanza en esta coyuntura que vive nuestra humanidad. Amén.